¿Qué tal, David? Sí, esos links que mandé recién son pizarras virtuales. La de iDraw les permite hacer, por ejemplo, trabajo colaborativo e incluye fórmulas matemáticas, para poder incluir fórmulas matemáticas ahí. Y la otra, la Sketchboard, también es una pizarra virtual que es bastante linda también, tiene muchas funcionalidades, pero le falta eso eh, agregar fórmulas matemáticas, por ejemplo. Esas pantallas quedan disponibles ahí cuando, no importa si yo esté conectado o no esté conectado, ustedes entran en ese link, están en modo público. La Sketchboard me había olvidado de ponerla el otro día en modo público. Ahora ya está en modo público, así que pueden entrar y ver qué se va haciendo ahí. En la iDraw también, entran ahí, tienen ejemplo de lo que fuimos haciendo todas las clases pasadas. Para eso les sirven esas pizarras. Ya nada, nada de ahí. A ver, bueno, a ver, empecemos, a ver, un ratito más, justo entraron más recién. Es que después cuando estoy explicando el ejercicio, a veces no escucho el pequeño timbre que haces para avisar que alguien quiere unirse a la reunión. El otro día quedó una chica afuera, así. Me enteré después cuando vi los mensajes del grupo. Por eso siempre demoro un poquito en empezar. Calixta, ¿te referís a la instrucción de Clear Screen? Esa esa instrucción. CLR, SCR. Significa borrar pantalla, literalmente en inglés. Tienen que tener cuidado de dónde ubican esa instrucción, porque bueno, borra todo el contenido que tiene la pantalla. Entonces, eh, va a perder toda la información que le muestran al usuario, los datos que ustedes estaban teniendo en este momento. Le escribí nomás en el programa, a ver, ya comparto, ahora comparto el... Esperen, ahí mando de nuevo. Ahí entró. Y ahí está. Esas son las pizarras virtuales. Como no decidí por ninguna, las dos me parecían bastante útiles, estoy trabajando con las dos. En parte para que se vea un poquito más ordenado, así distribuyendo algunas cosas. A ver, se lee, a ver si lo ordeno acá. ¿Se lee el programita? Sí. Bien, perfecto, para hacer la tipografía. Bien, bueno, perfecto. Vamos empezando entonces. Acá, el práctico 6, ¿dónde está? Acá está. El tema que están viendo son estructuras repetitivas, en el caso del for y la estructura combinada. O sea, cómo trabajar juntos el for, con el while, con el case, con los if. Empezamos un práctico, empezamos viendo por cada instrucción y ahora, bueno, vamos a trabajar con todas las instrucciones juntas. Eh, Acá, bueno, son siempre todos los enunciados de la cátedra, vamos a ir viendo cómo hacer enunciados propios para trabajar con estos puntos. Lo que todavía no les pidieron, pero muy probablemente lo van a necesitar, es el hacer menús para todas las instrucciones estas de manejar los ciclos for, las estructuras combinadas por demás, son típicamente usadas para trabajar dentro de un menú de opciones. Kevin, el punto 3TV5 resueltos, no, no lo estamos resolviendo a los puntos prácticos, por ese pequeño roce con la cátedra. Así que bueno, lo que sí estamos haciendo es explicarle con todas las instrucciones para que puedan trabajar y ver mediante ejemplos propios cómo tienen que resolver esos ejercicios. Bueno, entonces acá, cuando trabajamos con lo que es el Pascal, vamos a ocupar esta instrucción, el useCRT, por ahí que me preguntaba. Esto lo que hace el use es proporcionarle un conjunto de herramientas mediante algo que se llama librerías al Pascal. Lazarus es un entorno de desarrollo que me permite programar en Pascal.
me da herramientas más allá de lo que me proporciona el propio programa. Para los que descargaron el Turbo Pascal, ve un poco, es un poco diferente a lo que es hacer el Turbo Pascal, lo que es agarrar el Lazarus. Pero tiene que ver por eso, por el entorno de desarrollo. El Turbo Pascal es el Pascal solito nomás. Mientras que Lazarus es el Pascal más herramientas añadidas para poder trabajar mejor. Una de esas cuestiones, por ejemplo, para cambiarle el tamaño de la tipografía, el tamaño de la letra, los colores, nos indican las líneas, nos aparece para autocompletar, varias funciones extra. Bueno, así como este Lazarus me da algunas cositas extras para trabajar con Pascal, con ese núcleo duro, con esa pantalla azul, todo el tema para hacer con el tema de consola, que se ve en el entorno de iOS, el SCRT me da también ciertas posibilidades para poder trabajar. En este caso son para poder escribir por pantalla, mostrar, recuperar caracteres, poder utilizar comandos como el clear screen. Le da todo un conjunto. Hay más librerías, por ejemplo, librerías matemáticas para poder hacer funciones como trabajar con raíces cuadradas, potencia, senos, cosenos, tangentes. Hay otras librerías, por ejemplo, librerías gráficas que me permiten hacer gráficos en 2D, pero bueno, gráficos al fin y al cabo, mediante líneas, círculos, bueno, colores, todo lo que es como si fuera un entorno gráfico, totalmente. Hay otras librerías más, por ejemplo, que me permiten trabajar de diferentes maneras con el Pascal, así que son un montón. Uno puede crear sus propias librerías, también se las cataloga, las puede hacer trabajar. Para eso sirve el CRT. Ahora, cuando trabajamos con el entorno de Lazarus, por ejemplo, ya me da ciertas facilidades. Esto no sería tan necesario colocar CRT cuando trabajamos en Lazarus. Si le colocamos que haga un programa sencillo, ya incorpora esas instrucciones que coloca antes cuando abrimos el Pascal y ponemos un archivo nuevo, nuevo proyecto, ya nos aparece configurado con ciertas opciones. Pero bueno, por las dudas, para que si no sé si este código después lo hacen corriente en Turbo Pascal o en Lazarus o en lo que sea, entonces coloco la librería S para indicarle que trabaje, por más que ya la esté utilizando, que abra y utilice herramientas de esta librería, la CRT. Luego, acá, en esta parte, habíamos hablado, esta primera parte, me tiene que haber empezado por el principio, esta primera parte se llama título del programa. Acá, este es el nombre de nuestro programa, tiene que cumplir las mismas reglas que nosotros tenemos que cumplir para nombrar una variable, que eran esas 4 reglitas, que eran que sí o sí tiene que empezar con un carácter, no tiene que ser 246 caracteres de largo, no tiene que llevar caracteres especiales, a excepción del guión bajo, y no puede ser una palabra reservada. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Son las palabras que significan algo para nuestro programa. Por ejemplo, uses, program, var, begin, repeat, until, case, of, and, or, todas esas instrucciones que significan algo para el programa se llaman palabras reservadas y no lo puedo utilizar como nombres, ni como nombre de variable, ni como nombre de mi programa. Entonces, esta parte se llama título y el nombre de mi programa acá tiene que respetar las mismas reglas con las que nosotros nombramos una variable. Luego, esta parte de acá, entre el program y el begin, se llama ambiente del programa. El ambiente del programa son todas las herramientas, ahí vamos a definir todas las herramientas que va a tener nuestro programa para poder trabajar, para poder resolverse. Todo lo que nosotros pongamos acá son las herramientas que va a tener un programa. Si no las llegara si nosotros nos olvidamos de colocar algo ahí, después eso no lo podemos usar. Acá lo que faltaría son estas otras dos, ahí está, esas otras dos partes del ambiente, que son la parte de type para definir nuestro tipo de datos, que lo van a necesitar ahora para el segundo parcial, para definir los arreglos, para poder trabajar con vectores y matrices. Const sirve para declarar las constantes, que muchas veces vamos a necesitar en nuestro programa. Por ejemplo, definir la constante pi, sí, para no tener que llamar, si nosotros solamente necesitamos pi, y para no tener que llamar a la biblioteca matemática, porque solamente necesitamos pi, podemos definir el valor de pi acá y utilizarlo en nuestro programa como si fuera una variable más. La diferencia está en que las constantes no varían durante la ejecución del programa.
Entonces siempre va a tener ese valor que nosotros le pongamos ahí. Bueno, y luego las variables, que nosotros tenemos variables de diferentes tipos, que es de acuerdo a nuestros tipos de datos. Nosotros tenemos acá, yo definí que todas estas variables de acá adelante van a ser de tipo integer. Luego, ahí está, a ver, NASA, tenemos más tipos de datos. Por ejemplo, el boolean, son un dato de tipo lógico. El tipo de dato lógico, por ejemplo, acá yo haría una variable, declararía bandera, la declararía de tipo booleano, que son todas las, ese tipo booleano significa que puede almacenar un valor lógico. Los valores lógicos solamente pueden ser de verdadero o falso. Va a ser siempre de uno de los dos tipos. No puede ser los dos a la vez, ni puede no ser ninguno. Estos tipos de datos siempre va a ser o va a ser verdadero o va a ser falso. Eso viene de la parte de lo que es el álgebra de Boole, que es lo que ocupamos acá. Bien, luego tenemos más tipos de datos. Tenemos muchos más tipos de datos que, si se fijan en la pizarra de Sketchboard, acá, acá podemos ver los diferentes tipos de datos básicos, por ejemplo, numérico, lógico, carácter, que son los tipos de datos básicos para poder trabajar. Luego tenemos más tipos de datos, como son los arreglos, para poder trabajar con vectores y matrices, los datos de tipo fichero, enumerado, y también nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos. Eso ya lo van a ver en otra materia, para los que sigan con informática. Los que no siguen con informática, hasta acá nomás llegaron. No tienen que saberse nada más. Bueno, acá les dejaba ese ejemplito y cómo trabajar con el arbolito para acordarse cómo se dividen, cómo funcionan las demás estructuras. Bueno, una vez que nosotros definimos nuestro ambiente, llegamos a lo que es el cuerpo de nuestro programa, que es todo lo que está entre el begin y el end punto. Hay un solo end punto en todo nuestro programa. Todos los demás son end punto y coma o solamente un end. Pero para nuestro programa, para que el programa compile bien, el punto indica, es el punto final, indica que terminó el programa. El compilador va a leer hasta ahí nomás. Si nosotros escribimos instrucciones acá debajo, no las va a leer. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Solamente puede haber un end punto en todo nuestro programa. Bueno, acá le dije que vamos a trabajar con un menú de opciones. Un menú de opciones típicamente va dentro de un ciclo repetitivo. Acá comienza en este repeat, comienza en este repeat y termina en este anti. Yo voy a una cantidad de opciones. Acá yo puse, por ejemplo, 5 opciones. La primera opción sirve, si el usuario escoge esta opción, para calcular el factorial de un número. La segunda opción para convertir un número a binario. La opción 3 hace algo, la opción 4 hace algo y la opción 5 es salir. Vamos con ese mayúscula. Bien, entonces, dependiendo si yo le voy a preguntar, le voy a mostrar esa opción al usuario, que todos están dentro de su write line, para que le muestre esa información por pantalla al usuario. Le pido acá que ingrese una opción. Acá, el ingreso de opción, yo lo puse dentro de una trampa de validación, dentro de lo que se llama una validación también. Cuando ustedes lean el ejercicio y diga, valide la entrada de datos, significa que ustedes tienen que ocupar este repeat. No es exactamente este repeat, sino que tiene que haber el dato que ustedes quieren validar, tiene que estar dentro de un repeat. Por ejemplo, si yo le muestro al usuario un menú de 5 opciones, se supone que el usuario me tiene que escoger alguna de esas 5 opciones. La numereo como opción 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que si me escoge la opción 6, la opción 0, la menos 8 o la 1000, no tiene sentido. Mi programa, si yo no hago esto, puede tener problemas más adelante si no lo manejo bien a los valores no admitidos. Entonces, para yo asegurarme de que el usuario ingrese valores dentro del rango,
O sea, yo quiero que me ingrese 1, 2, 3, 4 o 5 solamente. Es que yo utilizo la validación. ¿Qué me dice el repeat? Que cuando sale de un ciclo repeat. Acá tengo el ciclo repetir. Cuando es verdadero, cuando la condición lógica es verdadera, sale del ciclo repetir. Cuando la condición lógica es falsa, entra o sigue repitiendo el repeat. Bueno, entonces, cuando esto sea verdadero, significa que va a salir del repeat. Entonces, va a salir de esta trampa cuando esta condición sea verdadera. ¿Qué es lo que dice mi condición lógica? Que la opción que ingresa el usuario tiene que estar comprendida por valores mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 5. Es un ciclo cerrado con corchete, de 1 a 5. Entonces, si el usuario ingresa un 0, le va a aparecer ingresa una opción, leemos la opción y el usuario ingresa un 0. Puede decir 0 es mayor o igual que 1, falso. Y falso y verdadero, bueno, y 0 es menor o igual que 5, eso es verdadero. Entonces, falso y verdadero nos queda falso. Fíjense que esa partecita la dejé acá en iDraw. Ah, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está el zoom? Acá. Por acá abajo estaba. Acá está. Estaba más abajo. Perdón. Acá les dejé un ejemplo de cómo trabajan las variables. El not, el and, el or, el sort y el xnor. Como trabajamos hablando del alfa de Boole, nosotros podemos hacer un equivalente, que decimos que el falso equivale a un 0 y el verdadero equivale a un 1. Y trabajar los operadores and y or como si fueran un producto y una suma. De modo que, si yo quiero hacer un i entre falso y falso, es lo mismo que yo hiciera un producto entre 0 y 0. Y 0 por 0 me da 0. Entre 0 y 1, 0 por 1 me da 0. Entre 1 y 0, 1 por 0 me da 0. Y entre 1 por 1 tengo 1. Y tengo el verdadero. El OR es como si fuera una suma. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 es 10. Estamos hablando en binario. Así que nos queda el valor más alto, que es 1 y es verdadero. Bueno, luego el SOR es un operador compuesto, se simboliza por el signo más dentro de un circulito, y se descompone de esta manera. B1 SOR B2 es lo mismo que B1 por no B2 más no B1 por B2. Y tiene esta tabla de verdad que es falso cuando las entradas son iguales. Y es verdadero cuando las entradas son distintas. El XNOR es la negación del SOR. O sea, va a ser al revés. Va a ser verdadero cuando las entradas sean iguales y va a ser falso cuando las entradas sean distintas. Bueno, todo eso ya hemos visto en las clases pasadas. Ahora, tenemos acá. Ingresó la opción, entonces, si el usuario ingresó un valor cualquiera que no pertenezca al intervalo, ¿qué va a pasar entonces? Esto se va a hacer falso. Y si es falso, vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Y eso es una validación. Aparece. Tenemos los write, calcule el factor del número, convertir el número a binario, opción 3, opción 4, opción 5, salir. Ingresamos una opción, por ejemplo, ingresamos la opción 0. Ingresa una opción. Ingresamos la opción 7, ingresa la opción. Y bueno, y así va a repetir hasta que ingresemos una opción válida. Una vez que ingresamos una opción válida, entramos a trabajar con esta parte, que es el case. Case of. ¿Qué significa, cómo trabaja el case of? El case of es como si fuera una estructura if resumida. El if, ¿dónde está? ¿Dónde está el if? Acá, bien.
Acá teníamos que el if tiene varias formas de escribirse. O sea, bueno, te mandé por los grupos varias formas que se pueden escribir el if en Pascal. Y dónde tenían que ir, dónde no tenían que ir los puntos y comas. Bueno, acá, acá. Bien. Acá, una estructura clásica es sí, condición loop, entonces, instrucción sub n, fin sí. Bien. Como ven, el sí siempre tiene un camino verdadero y un camino falso. A veces por el camino falso no hacemos nada, es cuando no tiene un sí no. El sí, cuando tiene un sí no, hacemos lo que está en el camino falso, si es que esta condición no se cumple. Si esta condición se cumple, hacemos lo que está en el camino verdadero. Bien. Ahora, el case es como si yo tuviera muchos if juntos. Acá es como yo acá trabajo con la variable OPC. Y luego pregunto acá por el valor de OPC. Yo digo, OPC igual a 1, if OPC igual a 1. Si es verdadero, then hago todo lo que está acá. Si es falso, pasamos a la segunda opción. Y acá pregunta de nuevo, if OPC igual a 2. Si eso es true, si eso es verdadero, entramos al case, a esa opción, y hacemos todas las instrucciones. Si es falso, pasamos a la siguiente. En la siguiente instrucción pregunta lo mismo. OPC igual a 3. Es igual a 3. Si es cierto, hago algo. Si es falso, paso a la siguiente. Y así va trabajando, comparando por todos los valores. Cuando llega al último valor y resulta que no es igual, termina mi case. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo... Yo dije que era un equivalente a trabajar con el if. Y un if tiene el camino falso del si no. Bueno, acá el camino falso se llama otherwise, que es de otro modo, de otra manera. Por ejemplo, acá yo haría escogió salida, por ejemplo. Escogió salir. Entonces, cuando ingreso a la opción 5, va a aparecer este mensaje por pantalla. Escogió salir. Este camino, el camino falso del case, entra cuando todos los demás caminos que están acá, 3, 4, 3, 2, 1, todo eso que puse ahí, cuando todos estos son falsos. Entonces, al otherwise entra solamente cuando todas las comparaciones de acá arriba, OPC igual a 1, OPC igual a 2, OPC igual a 3, OPC igual a 4, todas esas me dieron falso. Si todas esas me dieron falso, no importa qué valor tenga OPC, entra acá, va a aparecer un mensaje por pantalla, copió salir, y termina el case. Y luego, bueno, pregunta del ciclo repetitivo, para ver si vuelvo a repetirlo o salgo del ciclo repetitivo. Bueno, cuando cuando trabajamos así con el case, sabemos entonces que podemos tener un case sin otherwise o con otherwise. Veamos acá. F9 para compilar y ejecutar. Si ingresamos la opción 5, escogió salir. Ah, me comí el acento. Menú terminado. Bueno. El que significa, a ver, ahí está. Se puede poner X mayor que 6. Sí, X mayor que 6 no puede estar porque acá ya lo controlamos. Acá ya lo validamos. Un 6, imposible que ingrese. Ahora, si yo no pusiera este ciclo de validación, y yo pongo un case acá y ingresara un valor 6, entonces vendría por el otherwise. 6, 7, 8, 9 o valores negativos, o 0 incluidos, cualquiera de todo eso, vendrían
a parar este lado. Le podrías poner entonces un mensaje que diga valor incorrecto, por ejemplo. Si nosotros no tuviéramos este ciclo de validación. Ah, perdón, me comí una cosa. ¿Dónde está? Eso era. Bien. Si yo no pusiera la validación, ahí está. Por ejemplo, entonces podría ingresar una opción 0, por ejemplo. Y no coloqué la pausa. Ajá. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Las dos barras indica un comentario. Simplemente el compilador lo toma como si fuera texto solamente, no que fuera una instrucción. ¿Ves ahí? Está sin las barras y es instrucción. WriteLine es una instrucción para el compilador. En cambio, cuando tiene las dos barritas, es un comentario. Y luego, si es un comentario de varias líneas, pueden utilizar las llaves. Un abrir y cerrar de llave me deja todo esto como comentario. Todas estas tres renglones me lo deja como comentario. Bien. Bien. ¿Qué dice el error? El end de acá tiene que ir con punto y coma porque es como la finalización del... Mira, es como la finalización del... del else, del if. Está tomando en otro lado, estoy tomando... A ver. Capaz que no me quiere tomar el read key. A ver. Espera. ¿Podés explicar el significado del write solo con una barra, con dos barras? Gracias. Disculpa, no te entendí, no se escuchó bien tu pregunta. Si podrías explicar el significado del write solo con una barra y con dos barras. Ah, WriteLine, sí. SLN lo que hace es incluir un salto de línea al finalizar lo que tenemos acá, entre comillas, cuando termina la instrucción. Esta instrucción, ese texto te lo muestra por pantalla, y al finalizar va a ser un salto de carro. Va a pasar a la siguiente instrucción. Si yo esto pongo, ¿dónde está? No utilicé, acá. Si yo pongo write solamente, va a escribir, ingresa un número y el cursor va a quedar en esta posición, esperando a que ingrese el dato. No hay salto de línea ahí. Luego, por eso, realmente, cuando utilizamos write, siempre va después el readLine, porque después que lee el dato, hacemos el salto de línea. Simplemente es para ver dónde aparece el cursor. Si el cursor aparece después, en la siguiente línea del mensaje de texto, o aparece al lado del texto que mostramos. Keypress es otra instrucción que significa tecla presionada. Lo que hace es tomar la tecla que presiona el usuario y la guarda su valor en... ¿Toma el valor en ASCII? O lo toma el valor en char. Toma el valor en ASCII, creo. Si me acuerdo bien, toma el valor en ASCII, si no lo toma el valor en entero. Simplemente lo que hace es esperar, acá dice, repetir hasta que se presione una tecla. Eso es lo único que hace. Es parecido a este readkey, que este es leer una tecla. Está esperando que
se lea una tecla. Está esperando una acción por parte del usuario. Esto hace lo mismo. Conra, me parece que, mira, te quedó el 3 y el 4 fuera del end, digamos, ¿o no? O sea, no, cuando pones case of, no abrís un begin y tenés que hacer todo adentro de ese case of, ¿o No, no? no, cuando ocupas el case of, acá cada opción es como si fuera su propio begin. Vos escribo el valor, dos puntitos, y recién ahí adentro van los begin. Y si yo escribo otra opción, es porque si la anterior ya terminó. No es necesario colocarle acá, digamos, después de esto. Si pusiéramos un begin ahí, no es necesario. Ya la instrucción trabaja así. Pero parece que borré algo o edité algo que lo rompí en algún lado. No puse repeat porque pusiste case y si bajás no está repeat ahí de until opción 5, digamos. Ese repeat lo tiene de acá arriba. Ese case. Ese until está con ese repeat de acá, este repeat está con ese y no hay más. Este repeat, a ver, este repeat ya tiene su until, está ahí resaltado. No sé en qué momento Por se... eso, el último repeat, el último until no tiene el repeat, Sí, digamos. no, está este de acá arriba. Es el repeat que hace repetir todo el menú. A ver. Creo que... Sí, era ese. Me borré un en. Tenías razón, Vicky. Faltaba, en el momento borré el end del case. Gracias, Vicky. el, acá, ¿qué hace? Ah, era mostrar cómo funcionaba en caso de que ingresara un valor incorrecto, si no validamos nosotros. Entonces ahí tomaba el de otro modo para escribir error, valor incorrecto, presiona una tecla para salir. Y ahí colocaba read key. Ese read key puede o no puede ir con el paréntesis. Después cuando vean el tema de función y procedimiento van a entender por qué van esos paréntesis o pueden no ir. A ver. Por ejemplo, ingresamos la opción 0, valor incorrecto, presiona la tecla para salir. Ahí, ese read key, fíjense que aparece una P ahí. Esa P es el valor en ASCII convertido a el valor de la tecla convertido a ASCII. Yo presiono la tecla para abajo, la flechita para abajo, lo toma la P. Ese es porque a veces le da error. Por ejemplo, presiono Enter, no hay problema con el Enter. No tiene un valor convertible. Por ejemplo, ¿qué opción? Si yo ingreso una me va a ocasionar un error de tipo. Porque, fíjense, que esperaba almacenar A, que es un carácter, y yo lo quiero almacenar dentro de OPC. Y OPC yo lo definí como de tipo entero. Entonces, no puedo ingresar, es imposible que yo ingrese una letra. Bueno, esos son algunos errores que le puede dar. Bueno, se entendió esa partecita, un pequeño end nomás, nos causó un pequeño conflicto. Ah, esto iría más para acá. Ahí está.
Bien. Bueno, esa parte, ¿le quedó alguna duda de esa parte del menú? De cómo validar la entrada y cómo trabajan las opciones. Bien, bien. Bueno, voy a borrar esa partecita. Esta es imposible que acceda acá, así que lo voy a eliminar. Bien. Bueno, ahora vamos a ver las opciones dentro de mi menú. La primera opción sirve para calcular el factorial de un número. El factorial ya lo vieron en análisis matemático o álgebra. Bueno, saben cómo se calcula un factorial, que es multiplicas el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El factorial de 20 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y así hasta por 20. Bueno, entonces acá, si OPC toma el valor 1, yo acá coloco beginning porque tengo más de una instrucción dentro de esta opción. Si yo me fijo acá, fíjense acá, el 3 tiene una sola instrucción adentro. Entonces no necesito beginning. Solamente con el punto y coma ya entiende que terminó todas las acciones que iban por el punto 3. Y pasa al siguiente y sale del case. Bueno, acá como yo voy a escribir más de una instrucción que va a pertenecer al caso en que OPC valga 1, tengo que colocar el bloque begin en punto y coma. Lo que le pido al usuario es que ingrese un número y leo ese número. Inicializo mi factorial en 1. Mi variable fact la voy a inicializar en 1. ¿Por qué la voy a inicializar en 1? Porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Si yo la inicializara en 0 y yo voy a calcular el factorial sobre esta variable, me va a quedar 0 por 1, 0 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, y me va a dar todo 0 al final. Entonces, yo la tengo que inicializar en 1. Porque cuando yo empiezo a multiplicar, al multiplicarme por 1 me va a dar el mismo valor que tenía. Bueno, ahora acá ocupamos un ciclo for. Acá en el de iDraw, creo que estaba. Sí, en el de iDraw. A ver. Acá está. Acá en esta partecita le expliqué cómo trabaja el for. Tenemos for variable desde el valor final a 0. La variable, el valor inicial y el valor final tienen que ser sí o sí de tipo entero. Pueden ser variables o constantes, pero tienen que ser de tipo entero. Bueno, pueden ser de tipo entero o también o de tipo carácter también. Por ejemplo, yo puedo poner un for desde A carácter hasta Z carácter. Generalmente no van a ocupar ese tipo de for, van a ocupar solamente con números, pero sepan que también se puede hacer un for con letras. Y hay otra variante, cuando se trabaja con orientado a objetos, que hace por elementos dentro de por ejemplo, dentro de un enumerado. O dentro de un vector también podemos definirlos así que haga por cada elemento dentro del vector que haga un recorrido. Pero bueno, son instrucciones que van a ocupar en el orientado a objetos y no acá, que estamos viendo programación imperativa. Bueno, ¿cómo trabaja el for? ¿Qué es lo que hace? El primer ciclo, primero que se ejecuta el for, a mi variable inicial, a esta variable de acá, le va a asignar el valor inicial. Luego hace una pregunta. Si valor inicial es menor o igual que el valor final, entonces, si eso es verdadero, entra al for. Si eso es falso, salimos del for. Y luego, para el segundo ciclo de repetición, ¿qué es lo que hace? Mi variable le asigna variable más el paso.
Acá no le he explicado esta partecita. El paso para el Pascal siempre es 1. No hay compatibilidad para cambiar el paso. No puedo poner paso 2, paso 3, paso 4. El paso es sí, como si existía en el Sein o en otros lenguajes, que lo que hace es ver cuántos elementos va salteando. Si yo quisiera contar de 2 en 2, de 3 en 3 o de 4 en 4, yo tendría que colocar un paso con esas cantidades. Pero en Pascal, el paso siempre va a ser 1. Una línea. Entonces, en Pascal, el paso siempre va a ser 1. Entonces, para el siguiente ciclo de ejecución, al valor que tenía la variable, ¿qué valor tenía la variable? Venía con el valor inicial. Le va a sumar 1 y va a preguntar, ¿valor inicial es menor o igual que el valor final? Si es verdadero, entramos, y si es falso, salimos. Bueno, el for tiene también otra manera de trabajar, que es para hacer, digamos, un paso negativo para contar hacia atrás, que también va a contar de -1 en -1. Eso se hace con la misma instrucción for, pero en vez de to, utiliza down to. Entonces va a ir desde un valor inicial, va a bajar hasta un valor final. Eso nos sirve cuando, por ejemplo, queremos ir de 10 a 1. En vez de ir de 1 hasta 10, como haríamos acá con este for, el for de la izquierda, este es un for positivo. Este va a ser un for negativo. Este va a ir de 1, este va a ir desde un valor inicial 10 hasta un valor inicial 1, porque va a ir en descenso. En cambio, este otro va a ir en ascenso, desde valor 1 hasta valor 10. A veces conviene hacer ciertas operaciones de adelante para atrás y otras conviene hacerlas de atrás para adelante. Entonces, tiene otra forma de trabajar con el for. Lo único que cambiaría acá es que en vez de sumarle acá la variable, en vez de sumarle 1, lo que se le suma es -1. Y el valor inicial no sería menor o igual que el valor final, sino sería mientras sea mayor o igual que el valor final. Acá invertimos la condición lógica. Bueno, entonces el for lo que va a hacer es a f asignarle el valor inicial, o sea, 2. Y va a repetir este for hasta el valor número, que es el valor que ingresó el usuario. Como este for lleva una sola instrucción, no necesitamos poner begin. Solamente con el punto poniendo el punto y coma, indicamos el final de esta instrucción y el final del for. F, entonces va a tomar el valor 2. ¿Y qué va a decir acá? A factorial le asignan lo que vale factorial por el valor de f. ¿Cuánto vale factorial? Factorial vale 1. Y f vale 2, porque estamos en el primer ciclo de repetición. Entonces hace 1 por 2 es 2 y lo guarda dentro del fact. Termina la instrucción, termina el for, vuelve acá arriba. ¿Qué es lo que pasa con la variable? ¿Qué es lo que dijimos acá? ¿Qué hace para el segundo ciclo adelante? A la variable le asigna lo que vale la variable más 1. Entonces vamos a hacer ahora. La variable valía 2, más 1 ahora vale 3. ¿Y qué hace? Pregunta si 3 es menor o igual que número. Por ejemplo, que el número que se ha ingresado sea 5. Queremos calcular el factorial de 5. 3 es menor o igual que 5, verdadero. Entonces, entramos al for. ¿Qué hace? Factorial valía 2. Factorial vale 2 por f. F ahora vale 3. 2 por 3 vale 6. Y lo guardamos dentro del fact. Y vuelve así, vamos a hacer 6 por 4, y luego vamos a hacer 24 por 5, nos da 120. Y termina.
Bueno, veamos la ejecución y luego vemos cómo hacer la prueba de escritorio de esto, para que se entienda mejor. A ver, se demora un poquito. Ya. El mismo error en 5. Se acaba de revelar el Pascal. Está, sí, sigue grabando. Se acaba de revelar el Pascal. Ahora no quiere compilar el proyecto que recién estaba. Ahí está. Y ahí está. Un pequeño error, me parece que se tildó cuando se puso negra la pantalla recién, se tildó y quedó compilando ahí debugueando este programita, y cuando yo lo cerré no se cerró, seguía ahí atrás, así que bueno, cerrando el programa lo volví a abrir y ya quedó. Ahora veamos, calculemos el factorial de un número. Ingresamos un número, por ejemplo, dijimos el factorial de 5, que es fácil, de 120, porque es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 2 por 3, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5 me da 120. Es el resultado de 5 factorial, es 120. Ahí está. Bueno, ahora veamos cómo trabaja acá esto, cómo hacemos la prueba de escritorio. Bueno, no sé, ¿quieren que hagamos la prueba de escritorio o si entienden cómo funciona la prueba de escritorio? Bien, bueno, vamos a ver cómo trabaja la prueba de escritorio. El resultado, bueno, espera. Vamos acá, vamos a ver la de iDraw. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con la prueba de escritorio? Primero, no sé por qué, se me copió 2 veces, parece muy fuerte. Bueno, vamos a hacer la prueba de escritorio de esta parte nomás, de este pequeño segmento. Ahí está. Bueno, ¿cómo hacemos la prueba de escritorio? Lo que hacemos es ubicar todas las variables que van a intervenir acá. En este caso, las variables que intervienen, empezamos a leer el programa línea por línea.
Acá no interviene ninguna, acá no interviene ninguna variable. Ahora acá tenemos número. El número sí interviene en una variable, que es la variable de número. Entonces, esa la escribimos. Luego interviene la variable fact. Luego interviene f. Después interviene f, interviene fact y de nuevo f. Como ya las tenemos, no la escribimos. Y ya tenemos el resultado. Bueno, entonces vamos a tener solamente esas tres variables para trabajar en esta partecita. Bueno, ahí. Ahora acá empezamos a recorrer línea por línea también. Acá, bueno, hay una pequeña diferencia. Ah, no establecí los valores. Bueno, está bien, no, pensé que era otro ejercicio. Primero, ¿qué hacemos? Readline, número. Bueno, primero write, ingreso un número. Esto no afecta a nuestra prueba de escritorio. Ahora, readline sí afecta a nuestra prueba de escritorio. Porque va a intervenir una variable, que es una variable que el usuario le va a asignar un valor. Entonces, hasta antes de este punto, número no vale nada. Pero en este momento, el usuario le va a asignar un valor. Por ejemplo, 5. El usuario le asignó el valor 5. Ahora, siguiente línea. A factorial le asignamos el valor 1. A fact le asignamos el valor 1. Siguiente, dice for f. Ahí interviene la variable f. Va a ir desde 2 hasta número. O sea, vamos a tener un valor inicial que va a ser 2. Y vamos a tener un valor final que yo lo voy a escribir acá, que es número. F va a ir desde 2 hasta 5. Bueno, ahora, ¿cómo trabaja el for? ¿Qué es lo que hace? Una vez que a mi variable le asigne el valor inicial, ¿qué dijimos que es lo que pasaba ahí? Acá lo tenemos acá arriba. A variable le asignamos el valor inicial. Y ahora hacemos una pregunta. Si valor inicial es menor o igual que el valor final. 2 es menor o igual que 5. Eso es verdadero. Si es verdadero, ¿qué pasa con el for? Si es verdadero, entramos al for. Si es falso, salimos del for. Entonces, como es verdadero, entramos al for. ¿Y qué pasa acá dentro del for? Tenemos una sola instrucción acá. Tenemos una sola instrucción que pertenece al for. Si yo tuviera más instrucciones de acá, yo tendría que ejecutar todas las instrucciones. Por ejemplo, si yo le agregara acá un write line, por ejemplo, que me dé el valor de f que va a estar multiplicando en el momento. Bueno, acá faltaría, ¿no?, la parte del begin y el end. Entonces, porque tengo dos instrucciones dentro de mi for. Entonces, este ciclo repetiría estas dos instrucciones. Bueno, simplemente me da una salida por el valor f. F vale 2, me va a mostrar un 2. Bueno, eso es lo que pasaría. Haría la multiplicación igual de esto y luego me daría salida por f, mostrándome el valor de f en este momento. Termina y vuelve acá arriba. ¿Y qué es lo que hace? Para el segundo ciclo en adelante, ¿qué es lo que pasa con el for? Del segundo ciclo en adelante, el for hace, a mi variable le asigno variable más 1. Y hago la misma pregunta, si valor inicial es menor o igual que valor final.
Entonces, termina len, vuelvo acá, ¿y qué es lo que pasa? A f le sumamos 1, o sea, f ya no vale 2. Ahora, f vale 3. Y el valor anterior lo perdimos. Con f valiendo 3. Ah, perdón, me olvidé de ejecutar la instrucción. Factorial, el f. Ahí está. El f vale 2, bien, le asignamos. Entramos al par. ¿Y qué hacemos? A par le asignamos factorial por f. O sea, factorial vale 1 y f vale 2. 1 por 2 me da 2. Y ese valor lo guardamos en fac. Luego mostraríamos el valor de f, que en ese momento que sería 2, bueno, termina acá. Viene f, le suma 1 a f, ahora f vale 3, lo que significa que el valor anterior se perdió. Bien. Ahora, escribí de nuevo el valor de f, ahora escribí un 3 por pantalla, termina, vuelve acá. A f, de nuevo le suma 1, ahora f ya no vale 3, ahora f vale 4. ¿Qué no me lo toma? A veces que me lo toma lo que quiero hacer y otra vez no. F vale 4. Y el valor anterior, ¿qué me dice? Y el valor anterior lo perdimos. A ver, ¿alguien preguntó algo? ¿Lo multiplicas 2 por 3? Sí, eso haría ahora. ¿Dónde estaba? Acá. Me falta multiplicación de 2 por 3, sí. ¿Dónde estaba? Acá. A factorial le asigna lo que vale factorial por f. Factorial vale 2, f vale 3. Tomamos el valor 6. Y perdemos el valor anterior. Y ahora f incrementa de 3. Incrementa a 4. Y vuelvo a preguntar ahora. 4 es menor o igual que 5. Me dice verdadero. Entramos entonces al for y hace factorial, le asigno factorial por f. 6 por 4 hace 24. Ahí está. Y el valor anterior lo perdimos. Muestra el valor de f, que es un 4, termina, vuelve acá arriba, le suma 1 a f, o sea que f ahora va a valer 5. Ahí está. F va a valer 5 y perdimos el valor anterior. Ahora hace factorial por f, 24 por 5. Hace 120. Ya. Tomamos 120, el valor anterior lo perdemos. Termina, bueno, muestra el valor de f, que es un 5, termina.
y suma uno más al F. Ahora F vale 6. F vale 6. ¿6 es menor o igual que 5? Me dice falso. Entonces terminamos el for. Y dice el resultado es fact. O sea, que ese va a ser nuestro resultado. 120, lo cual es correcto. Ahora, tienen que tener en cuenta siempre, por ejemplo, si después del for yo escribiera otra instrucción para, por ejemplo, simplemente ver el valor de f. El valor que me va a mostrar de f va a ser 6. Ese valor que está ahí. No va a ser 5, que es el valor con que terminó el for, que fue la última operación que hizo en el for, sino el valor de salida del for, que en este caso es 6. Tengan en cuenta eso porque muchas veces le va a pedir, cuando hagan los cuestionarios o en los ejercicios, que acá, por ejemplo, le escriba, acá, por ejemplo, el resultado de 2 por f. Y si ustedes hacen 2 por 5, le va a dar 10. Y acá si hacen 2 por 6, le da 12. Entonces, el resultado correcto es 12. Entonces, si ustedes no manejan bien el for, luego de esto vendría un case, por ejemplo, y le decía, si el case es mayor que 10, haga tal cosa, y si es menor que 10, si es menor o igual que 10, haga tal cosa, y si es mayor que 10, haga tal otra. Y entonces, si ustedes hacen 2 por f, y ustedes toman el valor 5, le va a dar que es menor o igual que 10, y van a hacer determinado ejercicio, y ya les va a salir mal la respuesta. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende ahí cómo trabajó el for con la prueba de escritorio? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos de acuerdo? Bueno, ahora. ¿Dónde está? Acá está el Lázaro. Bueno. Una vez que ya terminó esto de acá, bueno, tuvimos la pequeña prueba de escritorio. Si queremos hacer la prueba de escritorio más grande, lo podemos hacer con todo esto. Desde acá, con todo el programa. Pero esa se la dejo para ustedes. Hicimos acá la pequeña prueba de esta partecita. Bueno, la segunda opción es convertir un número a binario. Por ejemplo, escogemos la opción 2. Ingresamos un número binario, por ejemplo, 8. 8 en binario es 1000. ¿Saben cómo trabajan los números binarios? O les explico un poco de teoría. Ni idea de los números binarios. Bien, bueno. Los números binarios vamos a trabajar solamente con dos símbolos, el 0 y el 1. Si nosotros queremos contar en decimal, nosotros contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué pasa cuando se nos acaban? Pues son 10 dígitos. Tenemos del 0 al 9. Bueno, ¿qué pasa cuando se nos acabaron los números del 0 al 9? Pasamos al 10, ¿no? Y cuando llegamos al 99, pasamos al 100. Pero ¿cuál dice, bueno, así me lo aprendí en la escuela, así me lo enseñaron, después del 9 sigue el 10, después del 10 sigue el 11, después del 99 sigue el 100, después del 999 sigue el 1000, pero ¿no les parece que hay un patrón detrás de esto? Nosotros le sumamos, decir así, nosotros le sumamos uno nomás, pero una regla más primordial, digo, más básica, más lógica, es que una vez que agotamos todos los símbolos que tenemos, cuando tenemos el símbolo del 0 al 9, entonces estamos contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que agotamos todos los símbolos, volvemos al primer símbolo, o sea, volvemos a 0. El 9 se transforma al siguiente, se transforma en 0. Y adelante de ese 0 es como si hubiese habido otro 0.
y lo pasamos, lo incrementamos en 1, o sea, va a ser de 0 pasa a 1, y ya tenemos el 1 adelante y el 0 atrás, o sea, tenemos el 10. Y luego vamos a tener 11, 12, 13, como si fueran las rueditas que van dando vuelta de un contador. Una vez que el contador llegó al último cifra que puede representar, se vuelve a reiniciar y la ruedita de adelante incrementa en 1. Bueno, así pasa con todos los sistemas numéricos. El binario es un sistema numérico. Luego, en informática vamos a ocupar el sistema octal, el sistema hexadecimal. Antes se ocupaban otros sistemas, pero bueno, lo que más van a ocupar es binario y hexadecimal. El sistema binario entonces tiene dos simbolitos, 0 y 1 nomás. Entonces yo hago 0 y 1. ¿Y qué pasa cuando ya llegué a 0 y 1? ¿Cuál es el siguiente de 0 y 1? Se transforma en 0, y el siguiente se transforma en 0, y la ruedita gira y pasa a 1. O sea que el siguiente de 0, 1 es 10. Luego el siguiente de 10 es 11. Y el siguiente de 11 es 100. Porque el 1 se transforma en 0, el 1 se transforma en 0, y la otra ruedita avanza y me muestra un 1. Entonces tengo 100. Bueno, entonces yo tenía 0, 1, 10, 11, 0, 1, 10, 11 y 100. Y tengo los números del 0 al 4. Bueno, entonces así hago para formar todos los números en binario. Ahora, los números binarios también tienen una propiedad particular, que también por eso son bastante utilizados. La primera posición la podemos, fíjense acá, tenemos 1000 en pantalla, ¿no? 8 binarios 1000. El primer 0, el 0 que está más a la derecha, lo podemos asimilar a como si fuera 2 elevado a la 0 potencia. Tendría 0 por 2 elevado a la 0 potencia. Este otro sería 0 por 2 elevado a la primera potencia. El siguiente 0 sería 0 por 2 elevado a la segunda potencia. El último sería 1 por 2 elevado a la tercera potencia. 2 elevado a la tercera potencia. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Entonces, ahora, si yo sumo 8 más 0 más 0 más 0, tengo 8 en binario. Y así voy a hacer con los demás. Por ejemplo, si yo quiero convertir un 9 en binario, voy a obtener 1 por 2 elevado a la 0 potencia. 2 elevado a la 0 potencia, cualquier número a la 0 potencia, me da 1. 1 por 1, 1. 0 por 2 elevado a la primera potencia. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Más 0 por 2 elevado al cuadrado. Me da 0. Ya tengo 1 más 0 más 0. Más 1 por 2 elevado al cubo. O sea, 8. 8 más 1 me da 9. Bueno, esto es lo que se dice acá, bueno, para los que vean, los que están haciendo técnica de estructura digital o los que lo vayan a hacer después. Estos son posiciones ponderadas, se llaman. La primera posición tiene una ponderación de 2 a la 0. La segunda posición, una ponderación de 2 elevado a la primera. Este es 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, y luego 2 elevado a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, y así sucesivamente. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, agarrar, digamos, 15. 15 es 11, 11, 11, 11, porque esto es 2 la primera posición es 2 elevado, 1 por 2 elevado a la 0. Entonces me va a quedar 1 más 1 por 2 elevado a la primera. O sea, 2. Y esto va a quedar desde la dirección de la derecha. 1 más 2 más 4 más 8. Desde la derecha, entonces, 1 más 2 más 4 más 8. 1 más 2, 3 más 4, 7. 7 más 8, 15. Y tenemos 15 en binario. A ver, espera, ¿qué decías? ¿Se puede representar letras binarias? Sí y no. Lo que pasa es que nosotros utilizamos un código especial, que es el código ASCII,
bueno, ahora se llama ahora es el UTF, pero bueno, el código ASCII que ciertas combinaciones le da el valor de una letra. Es un poquito más complejo que el número en binario. El binario es solamente número. Ahora, yo puedo decir que tal número signifique tal cosa, y es en eso que intervienen las letras. Pero no es que esté trabajando puramente en binario, sino que están trabajando en ASCII, en el código ASCII. ASCII. ¿Cómo era? American Standard... ¿Cómo es? American Standard Code of Interchange for Information, algo así significaba ASCII. O ASCII, bueno, pues le dicen algunos. Bien. Entonces, más o menos se entendió cómo trabajan la lógica de los números binarios. Son a través de posiciones ponderadas. Lo único que tengo que hacer es multiplicar el dígito que tengo en binario, por ejemplo, por el 2 elevado a la potencia, a la posición que tenga esa potencia. Empezando de la derecha con el valor de potencia 0. Y vamos, la siguiente posición va a estar 2 elevado a la primera, la siguiente 2 elevado al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima, 2 a la octava y así sucesivamente. Ahora, cuando yo quiero convertir un número de decimal a binario, yo lo puedo hacer con una regla práctica que es a través del módulo de sus divisiones. Yo voy a dividir el número constantemente. Voy a dividir el número constantemente por 2 y me voy a sacar el resto del número. ¿Dónde lo hago? Lo hago acá. Yo si quiero convertir un número a binario, por ejemplo, yo quiero convertir el 8 a binario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo a 8 lo voy a dividir por 2. Yo sé que está de 4. 4 por 2, 8. Al 8 me queda 0. Luego a 4 lo divido por 2. 4 dividido 2 está de 2. 2 por 2, 4. Al 4, 0. Y eso lo divido por 2. Está de 1. 1 por 2, 2. Al 2, 0. Y luego, si leo desde el último cociente hacia mi primer resto, o sea, lo leo desde derecha hacia izquierda, al revés de lo que haríamos normalmente, nos queda 1000. Y esto estaría en binario. Este 8, que estaría en decimal, no es otra cosa que 1000 en binario. 8 decimal es igual a 1000 en binario. Si yo quiero agarrar otro número, por ejemplo, habíamos hecho el 15, fíjense que a 15 lo divido por 2, está de 7. 7 por 2, 14, me queda 1. 7 dividido 2 está de 3, por 2, 6, al 7, 1. 3 dividido 2 está de 1 y queda 1. Y ya no puedo dividir más. Y ahora, leyendo desde el último cociente hacia el primer resto que almacené, tengo que 15 decimal no es otra cosa que 1, 1, 1, 1 en binario. ¿Se entiende el principio entonces? Para convertir de decimal a binario y de binario a decimal. ¿Sí? Ajá, bien. Los que no tenían ni idea de binario, ¿dónde están? Bien, bueno. La idea ahora es utilizar ese mismo razonamiento de divisiones sucesivas a la vez que vamos combinando para poder utilizar las potencias. ¿Por qué vamos a hacer esto? Primeramente,
Ahora ustedes no manejan mucha estructura. Esto de hacerlo en un vector es mucho más fácil. Y hacerlo en forma recursiva también es mucho más fácil. Involucra menos instrucciones. Pero por el momento no conocen ustedes esas técnicas ni esas estructuras de datos. Así que vamos a trabajar con las herramientas que tenemos. Por ahí se complica un poco, pero hagan la prueba de escritorio y van a ver que lo van a entender. ¿Qué es lo que hago? Le pido al usuario que ingrese un número y almacene ese número en la variable NRO, número abreviado. Voy a ocupar una variable auxiliar llamada decimal para guardar ese número que ingresó el usuario, porque yo luego lo muestro por pantalla a ese número y yo lo voy a modificar y yo no quiero perder el número original que tenía. Ahora, si a mí no me interesara perderlo, yo hubiese trabajado sobre la variable número nomás, pero no voy a trabajar sobre la variable número, voy a trabajar sobre la variable decimal porque yo quiero conservar este valor. Bueno, luego voy a ocupar la variable binario que va a almacenar mi resultado en binario. Decimal va a ir almacenando el número y fíjense que acá, más adelante, ¿qué es lo que pasa? A decimal yo le asigno lo que vale decimal, división entera, 2. Utilizo división entera porque me interesa los enteros. Tener un cociente entero, no un cociente real. Si yo quisiera trabajar con el cociente real, trabajaría con la barra invertida. Decimal barra 2. Pero acá no me interesa porque eso me daría, por ejemplo, para el 7, o para el 15, me daría 15 dividido 2, me daría 7,5. 15 sobre 2, perdón, 15 sobre 2 me daría 7,5. Si yo no quiero 7,5, a mí me sirve ese 7. Entonces, tengo que utilizar el operador div. Y acá es lo que digo, si yo utilizara número, en vez de decimal, yo haría número, le asigno número div 2. A número le asigno número div 2 y ya perdí el valor de número. Y no lo recupero nunca más. Yo por eso lo preservo, porque yo necesito, porque quiero mostrar el resultado, se me ocurre que queda más bonito, mostrar el número que ingresó el usuario y su conversión a binario. Simplemente por eso hago esta instrucción. Bueno, binario almacena el resultado en binario. Y pod empieza porque dijimos que la posición de la derecha tiene la potencia, la cero potencia. Pod es la potencia a la cual vamos a estar elevando el resultado actual. Ya vamos a ver. Ahora, acá utilizo una variable, entro en un ciclo repetitivo porque yo voy a hacer estas divisiones como hicimos acá. Yo divido, así hasta que paro en un momento. Acá, ¿en qué momento dejé de dividir? Cuando yo obtuve un 1, cuando ya este valor es menor, cuando mi cociente es menor que mi divisor. Entonces, acá, yo voy a decir, voy a parar cuando decimal sea igual a 0. ¿Por qué decimal digo que va a ser igual a 0? Porque yo a la decimal voy sacando divisiones enteras entre 2. O sea, empecemos con 8. 8, división entera 2, está de 4. Lo cual es div devuelve el cociente. Mod devuelve el resto. Div devuelve el cociente entero, mod devuelve el resto entero. Entonces, yo si hago 8 div 2, me devuelve 4. Luego se repite el ciclo. 4 div 2 me devuelve 2. Vuelve, repite. 2 div 2 me devuelve 1. Se repite. 1 div 2. Yo estoy intentando a 1 dividirlo entre 2. 1 división entera entre 2. Eso me va a dar 0. 0 va a ser el cociente. Porque no existe división entera entre 1 dividido 2. No hay resultado posible, entonces div me va a devolver un 0. Por eso digo que va a ser hasta que el decimal sea igual a 0. Significa que llegó hasta este punto. Cuando ya no puede dividir más, ya llegó a 1. Y el div lo que hace es 1 dividido 2, me regresa 0.
Esa es la parte que hace... esperen, a ver. Voy a hacer acá. Ahí. Le voy a poner en rojito. Bueno, ¿qué es lo que hace ahí? Porque... ya en negro, ahí está. Porque 1 dividido 2 me da la división entera, me va a dar 0 y me va a quedar 1. Y yo voy a hacer 1, 1, 1, 1. Para ocupar solamente los restos, para no ocupar el cociente. Bueno, eso tiene que ver por cómo yo planteé la estrategia acá en el programa, que sale de esa manera. ¿Se lo puede cambiar? Sí, se lo puede cambiar para que funcione con el último cociente. Sí, se lo puede cambiar, no hay problema. Tiene que cambiar esta condición nomás, que va a ser, mientras el decimal sea mayor que 2. Acá. Perdón, hasta que decimal sea menor que 2. Repetir esto. Bueno, ¿qué haríamos acá entonces? Ya empezamos. Ingresó el número 8. Ese 8 lo guarda en decimal. Pone un 0 en mi número en binario. Pone un 0 a mi potencia. Y calculamos el primer resto. Decimal, que vale 8, mod 2. Sacamos, o sea, el resto. 8 dividido 2 está de 4. Y el resto es 0. Hacemos el para, que va a ir desde 1 hasta la potencia. Potencia vale 0, va a ir desde 1 hasta 0. Entonces lo primero que hace el for es asignarle al i el valor inicial. Entonces le asignamos a i, le asignamos 1. Luego preguntamos si i es menor o igual que pot, o sea, 1 es menor o igual que 0. Va a decir falso, no va a hacer nada. Incremento mi potencia para la siguiente vuelta, porque ahora yo voy a hacer referencia a... ¿Dónde está? Acá. Cuando yo tenga un número, por ejemplo, 8 es 1000, ¿no? O sea que este lugar, eso es 2 elevado a la 0 potencia. Este otro lugar es 2 elevado a la primera potencia. Si yo voy dividiendo acá, 8 dividido 2 me queda un 0. Este 0 que me quedó acá, este 0 que me quedó acá, es este 0. Este 0 que me quedó acá, es el otro 0 que está acá. Este otro es el último 0 de acá. Y este 1, bueno, es el 1 que tenía acá. De esa forma, entonces yo estoy formando el número. O sea que el primer resto que me da es 2 a la 0 potencia. El siguiente resto que me da es 2 elevado a la 1 potencia. Bueno, pues yo no voy a ocupar 2, porque yo no estoy trabajando acá en la computadora. Yo no sé trabajar con binarios ahí. Yo estoy trabajando con sistema decimal todavía. Mi resultado va a darme 1000, pero ese 1000 que me muestra la pantalla es un 1000 decimal. Lo que pasa es que yo le digo al usuario es un 1000 binario, y para el usuario dice, sí, tiene razón, es un 1000 binario porque 1000 es 2 elevado al cubo, más 2 elevado al cuadrado, más 2 elevado a la primera, más 2 elevado más 1 por 2 elevado al cubo, más 0 por 2 elevado al cuadrado, más 0 por 2 elevado a la primera, más 0 por 2 elevado a la 0. Entonces tiene razón. 8 en binario es 1000, pero para la computadora ese 1000 es un 1000 decimal, no es un 1000 binario. ¿Se entiende eso, no? La computadora está trabajando, me engañen. Me dice que ese número es binario, pero ella lo trata como decimal. Entonces este número no es 2 a la 0 potencia, acá para la computadora. El número es 10 a la 0 potencia. Y el siguiente va a ser 10 a la primera potencia.
Y el siguiente, 10 elevado al cuadrado. Y el siguiente, 10 elevado al cubo. Lo único que hago entonces es multiplicar mi resto por la potencia que le corresponde. Por 10 elevado a la potencia que le corresponde en esta posición. 0 por 10 al cuadrado me va a quedar 0. 0 por 10 a la 0 me queda 0. 0 por 10 a la primera me queda 0. 0 por 10 al cuadrado me queda 0. 1 por 10 al cubo. 10 al cubo, 1000, si son 3 ceros. Entonces, yo si sumo este 0 más este 0 más este 0 más 1000, obtengo 1000. Y ese es 8 en binario. Eso es lo que pasa acá. Yo primero me fijo, yo calculo el resto. La decimal mod 2, que es cualquiera de estos. Este 0 o este 0. O este 1 o este 1. Me va dando cualquiera de esos restos. Yo no sé cuál es, pero sí puedo averiguarlo si los voy contando. Para la primera vuelta, este 0 que me da acá corresponde a la 0 potencia, 10 elevado a la 0 potencia. Entonces, por eso potencia la declaro en igual a 0. Y yo sé que lo único que tengo que hacer es a mi binario, a mi acumulador binario, de número binario, va a ser igual al valor que tiene almacenado más el resto. Como binario vale 0 y el resto vale 0, me va a quedar 0 más 0, me queda 0. No hay problema. Ahora, a decimal lo convierte en decimal dividido 2. O sea, 8 div 2 me queda en 4. Pregunta, ¿decimal igual a 0? Ese es falso. Entonces volvemos acá arriba. Ya hace al resto le asignamos 4 mod 2. 4 mod 2. Entonces, toma este 0. ¿Qué pasa ahí con resto? Vale 0. Ahora, for i va a ser igual a 1 hasta pot. Ahora, pot en la segunda vuelta ya no vale 0, vale 1. O sea, 10 elevado a la primera. Por eso multiplico a resto, le asigno resto por 10. Lo que dice, si está 10 elevado a la primera, multiplico una sola vez por 10. Si estuviera elevado al cuadrado, haría esto dos veces. Multiplicaría por 10 y por 10, o sea, estaría multiplicando por 100. Y si estuviera elevado al cubo, estaría multiplicando por 10, por 10, por 10. Estaría multiplicando por 1000. ¿Se entiende más o menos cómo va trabajando? A ver, los leo, a ver. ¿Se entiende hasta ahí el algoritmo? ¿El programita? Ahí se va. Bueno, ahora. ¿Dónde está? Acá está. Bien. Entonces trabajamos todo eso y al último me va a demostrar el número binario transformado. Bueno, esto les recomiendo que hagan la prueba de escritorio de esto para que vean cómo trabajar con el for. Y tienen muchas más variables para trabajar. Tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variables tienen para trabajar. Una prueba más o menos cortita. Solamente con un for. Así que bueno, practiquen con eso. Bien. Otra cosita más. A ver. Le quedó, a ver, antes de pasar al otro tema. ¿Les quedó alguna duda de acá? Con lo que vimos ahora, cómo trabaja el case y cómo trabaja el for y cómo vamos con el repeat. Esas tres cosas vimos más o menos hoy. ¿Se entendieron esos tres? ¿De alguna parte les quedó duda?
¿Todo bien? Bien, perfecto. Bien, bueno, hable ahora o calle para siempre. Eh, bueno, esta parte del menú la tienen que aprender a hacer porque si no se la lo piden ahora, sí o sí lo ocupan para el segundo parcial. Así que mejor que empiecen a entender cómo funciona ahora. Para el segundo parcial se complica un poquito porque trabajan con función y procedimiento. Bueno, a ver. Bueno, esta es otra partecita que bueno, es un poco de conocimiento aplicado. Está el enunciado acá. El juego que ya lo vieron para los que están recursando, el juego del NIM, lo vieron para Sein. Creo que sí, se lo dio el profe en Sein, años anteriores. Sí, creo, no me acuerdo más o menos, pero bueno. El juego del NIM, acá le dejo la descripción, esto se lo voy a pasar después en el PDF junto con el otro programa. ¿Cuáles son las reglas del juego? A ver si ustedes se animan a codificarlo, a hacer el juego. Es sencillito, consiste en que se deciden cuántos palitos se empieza la partida, que pueden ser desde 3 hasta infinito. Bueno, no es conveniente ponerlo hasta infinito, pero bueno, desde 3 palitos en adelante se puede jugar. Y por turno tienen que jugar contra la computadora. Y por turno van quitando palitos, de 1, 2 o 3 palitos como máximo. Juega el humano, elige si sacar 1, 2 o 3 palitos del montón que hay. Y le pasa el turno a la computadora. Y la computadora elige si quitar 1, 2 o 3 palitos del montoncito que queda. El que saque el último palito pierde. Esa es la idea. La cuestión es que traten de que, bueno, primero se alternen los turnos entre humano y computadora y luego también que decida al azar quién empieza. Si empieza el humano, empieza la computadora. Y también determinar una estrategia para ver cuántos palitos va a sacar la computadora. Si va a sacar 1, 2 o 3 palitos. Acá yo les doy una versión, a ver, una compilación. Vamos a hacer un juego, por ejemplo, cortito. No sé, cortito, bueno, digamos de 6 palitos. Sí, bueno, digamos 6 palitos. Acá yo determiné que determiné al azar quién empieza. Pero ahora le tocó empezar al humano. Muestro los palitos que hay en juego. En el cartelito quedan 6 palitos. Juega el humano y le pregunta cuántos palitos va a sacar. Le da la posibilidad de sacar 1, 2, 3. Por ejemplo, yo quiero sacar 7 palitos. No me deja. Tengo que controlar eso, que tengo un ciclo de validación. Bueno, le digo, voy a sacar un palito. Quedan 5 palitos. Juega la computadora, saca 3 palitos. Nos pide que presione una tecla para seguir. Quedan 2 palitos nomás en juego. Juega el humano. Pregunta cuántos palitos voy a sacar. Como el que saca el último palito pierde, entonces voy a decir que voy a sacar un solo palito. Bueno, ¿escucharon eso? Bueno, esos son sonidos también que se pueden hacer en Pascal. Para que a los que les interese, les dejé acá, bueno, les muestro en esta parte el sonidito para cuando gana la computadora y un sonido para cuando gana, sí, le saqué el sonido de Mario Bros. Y el sonido de cuando gana el humano. Acá le dejé una tabla de equivalencia para que sepan algo de música, o si quieren saber, como la frecuencia con que trabaja el do, re, mi, fa, sol, la, si, las notas blanca, negra, simple, doble, y bueno, la tabla de colores. Sí, es algo que por ahí no muchos se enteran. Por mediante sonidos y colores se logran mucho más en el programa. Eso se los dejo acá en el bonus 2. Acá está, cómo incorporar sonido. La instrucción se llama Sound y va entre paréntesis la frecuencia en Hertz de la que va a trabajar el sonido. Luego, eso van pegaditas, Sound con delay. Delay le indica cuántos milisegundos va a durar este sonido. Entonces tenemos sound y delay.
Y acá le hago el equivalente. Bueno, es que equivale a un re. Lo que está haciendo acá es fácil el sonidito. Hace re, 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 re. Luego hace sol, do, do, y luego, bueno, hace re, re, re. Bueno, ese es simplemente dando una duración. Ahí tiene duración de 400, que equivale a una nota simple. Hace que se escuche ese sonidito, el de la marcha fúnebre. El otro, el de Mario, tiene esta frecuencia, que, fíjense, bueno, puedo utilizar una operación siempre que trabaja con enteros, nomás, haga 330 por 3, o sea, 330 es un mi, pero es un mi que suena más fuerte. Entonces yo al multiplicarlo por 3, le aumento la frecuencia, sigue siendo un mi, pero más alto. Y él con el piano ve que hay varias, la escala, que son muchas, muchas teclas y uno tiene escala. Bueno, trabaja así, y para último, para cerrar, es la orden no son para que no suene. Bueno, y luego acá les explico, ¿vieron el cartelito que aparece? No sé si se dieron cuenta de cuántos palitos queda el juego. Por ejemplo, 23 palitos. Empieza la computadora. Fíjense que ese cartel, quedan 23 palitos. Siempre aparece a esa distancia. Dejo un espacio de izquierda a derecha y aparece después, un renglón después de la cantidad de palitos que quedan. ¿Sí? Siempre a la misma distancia izquierda a derecha y siempre un renglón después de los palitos que quedan. Bueno, eso incluye un poquito de programación y con un truquito. ¿Dónde está? Acá está. Vamos, que son unas órdenes que por ahí las hablé en otra ocasión. El goto xy, el where x y el where y. Where x, where y. Bueno, muchos le dicen el gotoxy. Bueno, el goto xy, go to xy, te indica a dónde ir en unas coordenadas. Toda la pantalla de consola que están viendo es un cuadrado que tiene una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Entonces, con ese goto le decimos que vaya a la fila, bueno, a la columna 10, fila donde esté el i. Eso lo que hace where, o sea, where x y where y es saber dónde está el cursor en determinado momento, en la coordenada de columna y en la coordenada de fila. Y yo le digo que vaya siempre, fíjense acá, si yo le cambio, que vaya a la columna 20. Tres palitos. Y queda ahí, en la columna 20. Es decir, que acá hay 20 espacios hasta la Q. Sirve para bastantes cosas. Por ejemplo, si yo primero hubiese graficado esto, bueno, hice aparecer los palitos, y luego yo quiero aparecer acá, en esta parte, donde está la tercera o cuarta fila de palito del mensaje, con los write y read que utilizamos normalmente, no podría hacerlo. Entonces ahí es donde interviene el go to xy. Bueno, es una idea para que ustedes vean cómo aplicarla en los programas. Acá yo le metí color, le metí sonido, le metí este para moverse. ¿Y qué es lo que hago después? El go to, lo que tiene el go to xy, es que una vez que termina, yo le doy la coordenada go to xy a ese lugar. Escribe lo que yo le ordené y se queda ahí el cursor. Entonces yo tengo que regresar a la pantalla, al lugar donde estaba anteriormente, antes de irme a escribir eso en la pantalla. Entonces lo que hago es antes salvar los valores con el X anterior y el Y anterior, donde andaba el cursor. Y una vez que yo escribí, me fui, escribí y terminé de hacer lo que tenía que hacer, vuelvo a donde estaba y sigo haciendo. Entonces siempre, acuérdense eso, es salvar en qué posición estaban antes de irse, para poder luego volver a donde estaban y continuar trabajando desde ahí. Bueno, no le muestro todo el programita, pero la idea es que yo se los paso y ustedes puedan leerlo y a ver si lo entienden primero, leer las instrucciones, a ver si lo entienden, y
Luego tratar de, ver si pueden resolver el ejercicio. ¿Se entiende ahí? ¿Cuál es la idea? Les quedó ahí ¿entendieron cómo trabaja el sum? Y bueno, el goto xy y el where x, where y. Ya, perfecto. Entonces, bueno, eso sería nomás lo último, era ver este programita. Se complica, pero depende de qué tanto quieras complicarte. Acá esto funciona, subete esto del... ¿Dónde está? De primero, acá, y les di una instrucción más, ¿cierto? Me olvidé de mencionársela, el random, para determinar quién juega al azar. Me olvidé, ya se las voy a anotar acá, cómo trabaja el random. Voy a anotar acá. Bien. ¿Cómo hacemos para randomizar números, para obtener números al azar? Primero utilizamos el comando randomize para que entre el Pascal en modo random. Se lo puede obviar este comando, pero si no lo ponemos hace un falso random. Eso tiene que ver con la parte interna del Pascal nomás, de cómo trabaja. Al decirle randomize, estamos diciendo, prepárate que tenés que generarme un número al azar. Luego, la orden random genera un número al azar x menos 1. Adivinen quién es x. El numerito que escribimos entre los paréntesis. Entonces acá lo que yo hago es hacer un random de 0 a 1. Y si es 0, yo le digo que el turno va a ser del humano. Y si me da 1 el random, voy a decir que el turno es de la computadora. Simplemente para eso. Y lo muestro en colores distintos. Bueno, ese es en sí cómo trabaja el random. Simplemente utilizamos la orden randomize, primero para que haga un granito de arena, para que haga un verdadero random. Y luego, con la instrucción random, generamos un número al azar del intervalo x menos 1, donde x menos 1 es el valor que escribimos ahí, menos 1, claro. Bueno, entonces si yo quiero generar un número al azar del 0 al 10, yo tendría que escribir random 11. Porque yo quiero números del 0 al 10, inclusive el 10. Entonces tengo que, como hace el random, hace x menos 1, lo tengo que escribir 11. Ahora, yo quiero hacer un random que haga de 3 a 4. Simplemente hace un random entre 3 y 4, entre esos dos valores. Como este random me va a dar de 0 a 1, yo le sumo 3 a lo que me dé. Si me da 0 más 3, me da 13. Si me da 1 más 3, me da 4. Me da un random entre 3 y 4. Si yo quiero hacer un random entre 15 y 20, yo tengo valores 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 6 valores. Entonces, yo tendría que hacer de 0 al 6 y sumarle 15. Porque yo quiero valores del 15 al 20. Entonces, random 6 me va a dar valores del 0 al 5. 0 más 15 me da 15. 5 más 15 me da 20. Y obtuve valores del 0 al 20. Perdón, del 15 al 20. ¿Se entendió esa parte del random? Porque por ahí a veces lo van a ocupar. Es lindo saberlo, cómo trabaja el random, porque muchas veces cuando te dan que decir, por ejemplo, esto, el turno tiene todo,
cuánta carga lleva un camión, por ejemplo, y uno quiere pensar, bueno, este número lo pongo con 15, 20, hago un random nomás y que le pongo una cantidad al azar. Y después, acá, cómo utilizar un ciclo for para mostrar en pirámide los datos. Para que en la primera línea, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Este es, acá está. Mostramos los palitos distribuidos en forma piramidal. Esto quiere decir que habrá un palito en la línea 1, dos palitos en la línea 2, tres palitos en la línea 3, cuatro palitos en la línea 4, así sucesivamente. Bueno, eso lo hacen con estructuras for. Y acá vamos a tener un ejemplo de cómo hacer para ir contando esos cuántos elementos se van colocando en cada lugar. El goTo. Y bueno, esta es la mecánica del juego. Esta es la estrategia para que cómo juega el humano y cómo juega la computadora. Y bueno, ¿quién gana? Después, bueno, el tema del bonus del sonido. Y acá, le doy una instrucción más acá. El uppercase y el lowercase, que se los mencioné en la clase pasada. Bueno, acá les doy una aplicación que hace uppercase, es transforma la variable que nosotros le damos, la transforma en mayúscula. Es una variable de tipo carácter, no vamos a transformar un número a mayúscula, no tiene sentido. Acá lo que hacemos es agarrar una variable de carácter y transformarla a mayúscula. Y si utilizamos la función lowercase, la convierte a minúscula, a variable de tipo carácter o string, cualquiera de los dos. Bueno, y eso sería todo. ¿Alguna duda más? ¿Les quedó? ¿Quieren ver algo más? ¿Yo? ¿Entendió? ¿Parejo? Disculpame, lo va a dejar al algoritmo para sacar y practicar. ¿Para sacar qué cosa? Si el algoritmo lo va a dejar en la página para sacarlo, copiarlo y practicarlo. Sí, eso te lo paso por PDF, por el grupo. Bueno, gracias. De nada. Seba, ¿qué no entendés? ¿Qué parte? ¿Cómo? Decir la de los palitos, esa. No. Sacar y ver. Está bien. En general. En las otras clases también está. Sí, los demás PDF también están en el grupo. Si no los tiene, porque entró tarde al grupo, manda mensaje por el grupito y yo te los mando. Bueno, Rubén Castro, mi nombre. Sí, bien, perfecto, no me acordaba. Sí. Bien, Rubén. Gracias. Perfecto. Manda mensaje por el grupo y yo los mando a los otros PDF que ya fueron de las clases pasadas. Igual en el canal de YouTube, mañana pasado estará subido este video, están los demás también, las demás clases. Gracias. De nada. Seba, ¿qué decís? ¿Qué punto o qué parte? Perfecto. No vi la coma. La coma, el punto y coma hacen gran diferencia acá. Bien, bueno, entonces, eso sería todo, chicos. Acá termino la grabación.